Bien. Bien, qué bueno que usted esté acá. Empezamos ayuno y oración. Es muy importante para nuestras vidas, realmente. Y Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de un joven que se ha guardado, se ha mantenido. Yo lo conocí de pequeño, cuando él vino y realmente estábamos allá en la iglesia, cuando vinieron sus padres, y realmente él se ha mantenido y se ha guardado. Imagínense, va a predicar y un día realmente va al campo, se casan. Yo creo que todos quisiéramos eso, ¿verdad? Que los jóvenes se casaran, así como nosotros nos casamos un día, y es tremendo, ¿verdad? Ahora su corazón, Dios realmente tiene algo tremendo y poderoso para nuestras vidas. Solo es que usted venga con esa actitud de que Dios va a hacer algo tremendo y especial en cada uno de nosotros. Solo es que nosotros dispongamos nuestro corazón y nos olvidemos del problema, de lo que tenemos atrás. Solo enfóquese en la palabra de Dios. Dios va a hacer algo tremendo, especial. ¿Y por qué no le damos un fuerte aplauso a Cristo? Mientras más Buenas noches. Qué bueno que vinieron a escuchar a Dios. Sí, conozco a Santos desde que tengo memoria. Desde que tengo memoria se mira igual Santos, no ha cambiado nada. Más antes se empinaba por un lado, ahora para atrás. Son cosas que no se notan. Qué bueno que estés en este lugar. Estamos en ayuno. Nuestro primer día, llevamos el 30% de nuestro compromiso con Dios, y es una bendición que podamos estar aquí en esta noche. Gracias a Dios por la oportunidad, a nuestro pastor que nos permite predicar de lo que Cristo quiere hablar a nuestras vidas en esta noche. Y quiero que abras tu corazón y que aprovechemos este ambiente y la presencia de Dios que está en este lugar, la necesidad que todos nosotros con la que venimos hoy a este lugar, y que Dios nos hable y que Dios nos sustente, no únicamente con alimento físico, sino con un alimento espiritual, y que Él pueda hablar a nuestro espíritu y nuestra alma y confortarnos en esta noche. En el año del 2021, un joven llamado Yao Jin, era un joven de 27 años, originario de China. Este joven era un joven inmigrante en la ciudad de España, en el país de España, y decidió ir a un programa, a un concurso muy famoso de talentos. Y al iniciar su show o su tiempo que le dieron delante de las cámaras para salir en televisión, este joven aprovechó unos breves momentos y se presentó, dijo su nombre, su edad, y dijo algo, unas palabras, una frase, una oración que a las personas de este lugar les sorprendió y que a mí también me hizo pensar un poco. Y es algo muy simple que a apariencia no tiene mayor profundidad, pero en esta noche vamos a hablar de eso. Y este joven dijo: estoy aquí para demostrar que el segundo puede ser el número uno. Y continúa hablando este joven y explica, como te mencioné, este muchacho era originario de China, nació en China, y explica que él es el segundo hermano de una familia y que tenía un hermano mayor. Y déjame te cuento un poquito de la historia. Yo sé que muchos saben, y China es el país más poblado hasta el momento del mundo, con 1.400 millones de habitantes, y comprende entre el 18 y el 19% de la población mundial. Y en China han tenido muchos problemas por la sobrepoblación, la falta de trabajo, de alimentos. Por décadas habían estado sufriendo este país por esto. Entonces el gobierno chino en 1979 entró en vigor una ley de la política de hijo único. Y esta política habla de que las familias chinas, los matrimonios, los jóvenes que se están casando, únicamente pueden y tenían permitido tener un solo hijo. Y esto tratando de controlar la sobrepoblación que estaba pasando en China. Entonces se decretó esta ley, la política de hijo único en China. Por consiguiente, las familias que irrumpían esta ley o que decidían tener un segundo hijo estaban quebrantando la ley. Y este hijo, el segundo hijo de estas familias, nacía sin privilegios que tú y yo tenemos ahora, como registrarnos ante nuestro país en el RENAP, tener un nombre, un apellido. No tenían opciones a salud. Las vacunas que se le ponen a los bebés
estos niños nacidos en segundo lugar en su familia no tenían estos privilegios, y las familias eran multadas con grandes cantidades de dinero, y aparte de eso vivían excluidos de la sociedad, por lo cual muchas de estas familias decidían migrar a otros países con sus hijos para que pudieran tener una mejor oportunidad. Y este joven en este show de talentos en España en esa noche dijo: estoy acá para demostrar que el segundo puede ser el primero. Él no tenía derechos en su país, no tenía derechos ante su familia, y es algo impresionante, y es de lo que te quiero hablar en esta noche. El tema del sermón es el segundo lugar. Y vivimos en una sociedad difícil, y cuando nos salvamos muchas veces traemos formas de pensar de cuando no éramos salvos a nuestro nuevo caminar con Cristo. Y quiero que leamos en el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 23 en adelante. Es la historia de Esaú y Jacob, muy famosa, muy reconocida y importante para el pueblo de Dios. Vamos a leer en Génesis capítulo 25, versículo 23 al 26. Si tienes, dame un amén para que sepa que lo encontraste. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 25, versículo 23: y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años, y cuando ella dio a luz. Estamos leyendo la historia. Isaac y Rebeca tienen hijos. La promesa de Dios se hace real, y nace el primogénito, Esaú. Y enseguida que sale Esaú, viene Jacob tomado de la mano del pie de Esaú, y salen los dos juntos. Y desde ese día, desde que Rebeca concebió, de que supo que estaba embarazada, Dios le habla y dice: hay 2 naciones dentro de ti, y habrá una división entre ustedes. Y les da una promesa que en este tiempo no era muy frecuente. Les dice: el mayor servirá al menor. Y déjame decirte, en estos tiempos había un aprecio especial o una bendición especial sobre el hijo primogénito. Una bendición que el Señor había dado del padre al hijo, y que el primer hijo, el primogénito, iba a ser el señor de la casa cuando el padre falleciera. Cuando el Señor le da esta palabra a Rebeca, ella se molesta y dice: ¿para qué voy a concebir si me está ocurriendo esto? Se queja de esto, y pasa el tiempo y transcurre, y conocemos la historia. Sabemos que Esaú vende su primogenitura a Jacob por un plato de comida, no lo apreció lo suficiente, y Jacob toma ventaja sobre eso. Y más adelante también conocemos la historia, que Isaac bendice y le da la bendición del primogénito a Jacob, siendo aún así el segundo. Y quiero mirar en el primer punto de este sermón: ansiosos por ganar. Muchas veces cuando venimos o de la forma que somos criados fuera del reino de Dios, estamos acostumbrados a siempre buscar más de lo que tenemos, a siempre buscar crecer, buscar ser mejores, buscar siempre ser el primer lugar. No sé a ti, pero a mí siempre me inculcaron que me esforzara, que siempre tenía que ser el primero, el mejor, el que ganara a todos. Y es una mentalidad con la que crecemos, y siempre, como te hablaba al principio, son mentalidades que traemos de afuera de la iglesia, y cuando venimos a Cristo, cuando venimos a la iglesia, son mentalidades y formas de pensar que nos afectan de una manera negativa. Muchas veces pensamos que esforzándonos, que siendo el mejor, vamos a agradar más a Dios, o vamos a estar más cerca de Dios. O pensamos que esforzándonos, dando más, sirviendo más, estando más tiempo en la iglesia, vamos a estar más cerca de Dios, o pretendemos agradar de esta forma a Dios, cuando muchas veces no es así.
Y muchas veces confiamos tanto en nuestra capacidad, en nuestro esfuerzo, en nuestras habilidades, y creemos que así vamos a lograr ser mayores en el reino de Dios. Y eso es algo interesante, porque ¿quién es el que es mayor en el reino de Dios? ¿O qué tenemos que hacer para ser mayores en el reino de Dios? Y son preguntas que muchas veces inconscientemente vamos considerando en nuestra mente. Quiero que me ayudes a leer en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21. Mateo, capítulo 18, versículo 21. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Sabíamos que las veces que la tradición decía que tenías que perdonar a alguien eran 3 veces. Y aquí está Pedro haciéndole una pregunta capciosa, si lo quieres ver así, a Jesús, tratando de ser un poco más inteligente, tratando de ser un poco más generoso en su bondad para con los demás. Y le pregunta a Jesús: ¿debo perdonar hasta 7 veces? Creyendo él sentirse mejor que los demás, teniendo más misericordia que los demás. Y déjame decirte, muchas veces de las cosas que hacemos no le impresionan a Dios. Muchas veces este ayuno, yo sé que lo hacemos con fe, pero déjame decirte, un ayuno de 3 días no logra impresionar a Dios. Y son cosas que muy pocas veces logramos comprender, y pensamos que con nuestra habilidad, con lo que nosotros podemos hacer, la forma que nosotros podemos hablar, podemos impresionar a Dios, o podemos tomar un lugar delante de Dios. Y déjame decirte, no es así. El lugar se toma a quien Dios se lo da. No cualquiera, no es por lo que tú y yo podamos hacer, no es por los años que llevemos en una iglesia, por los años que tengamos de conversos, sino es por lo que Dios nos puede dar, por lo que la gracia de Dios puede traer a nuestras vidas. Vamos a leer Marcos 10, en el versículo 17. Un libro atrás ahí de Mateo. Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y vendrá tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El problema de este joven rico era el dinero, y Jesús le hace un reto a su seguridad. Y muchas veces nosotros como cristianos somos como este hombre. Pensamos llenar los requisitos de Dios, pensamos llenar los requisitos del compañerismo. Yo vengo a orar, vengo a todos los servicios, me pongo una corbata, soy fiel a la iglesia, y pensamos que con esto vamos a lograr hacer algo o tomar un lugar delante de Dios. Y déjame decirte, todo lo que este hombre hacía era bueno, era correcto, era lo que Dios había pedido de nosotros. Pero Jesús nos deja bien claro algo, que porque sepamos seguir un protocolo, unos estándares, no significa todo. Hay algo más que el Señor quiere de ti. Y el punto en esta noche es buscar qué es lo que el Señor está pidiendo de nosotros, de nuestras vidas. No únicamente una apariencia, no únicamente cómo me veo, cómo me ve la iglesia, si ven que soy fiel, si ven que ofrendo, si ven que diezmo, que soy parte de las actividades. Todo eso es bueno, iglesia. Es bueno que seamos parte de lo que el Señor está haciendo en su iglesia, edificando actividad tras actividad. Pero más profundo, ¿cuál es el motivo o lo que te impulsa a hacer tu ministerio? ¿Qué es lo que te impulsa a venir a esta iglesia, a cada actividad? ¿Únicamente para llenar una expectativa de gente, o porque realmente amamos a Dios?
Porque déjame decirte, muchas veces vamos a esforzarnos por hacer cosas, vamos a esforzarnos por cumplir todo lo que esté en un calendario, en un itinerario, y aún así no vamos a complacer a la gente. Pero sí podemos preocuparnos por qué es lo que Dios está mirando en nosotros, qué es lo que Dios está pensando de nosotros. No únicamente de tener una buena apariencia, como te decía, o de agradar a alguien, porque finalmente vas a conseguir eso, vas a agradar a alguien y vas a desagradar a otros. Pero lo mayor importante, ¿qué está pensando Dios de nosotros? Muchas veces y me ha pasado, nos enfocamos mucho en lo físico, en lo que yo puedo ver, en mis compromisos en la iglesia, en mi ministerio, en lo que debo de hacer, y se nos olvida que lo que hacemos es por Dios y para Dios. Venimos a una iglesia, tenemos un ministerio, ministramos, y Dios nunca estuvo en nuestros pensamientos. Déjame preguntarte, cuando tú tomas un ministerio, cuando tú estás en tu ministerio, ¿está Dios presente en tu mente, en tu corazón, pensando que lo que estás haciendo es para Dios? No para que un servicio transcurra normal. Déjame decirte, eso es algo secundario, pero cada acción que hacemos estamos pensando en que va dirigida hacia Dios. Nuestro ministerio, aún los ministerios que no tienen muchas luces, los que no se ven en la iglesia, en un servicio, lo que está atrás, eso es para Dios también. Y que tu principal motivo e impulso sea el servir a Dios, no en lo que alguien pueda pensar de mí. Porque muchas veces nos preocupamos en agradar a nuestros hermanos, a nuestra familia, a la gente que nos conoce, y no estamos agradando a Dios, aún haciendo todo lo que nuestra iglesia hace. Confiamos mucho en lo que nosotros podemos hacer, deseando un lugar, y muchas veces, déjame decirte, si eres miembro de esta iglesia, has visto que en nuestro compañerismo hay liderazgos. Hay guianzas de pastores que han estado por años, incluso dentro de nuestra iglesia. Hay liderazgos, hay responsabilidades asignadas a ciertas personas, porque creemos en eso, porque creemos que Dios levanta hombres, personas, para poder guiar al pueblo de Dios. Y muchas veces nos enfocamos a eso, y es a todo lo que nos enfocamos, a un liderazgo, a un nombre, a lo que nos puedan decir. Ahí viene el líder del ministerio, ahí viene el que nos guía, y muchas veces es algo que sin darte cuenta puedes empezar a anhelar, pero no con un buen corazón. Por eso te decía, muchas veces pues hacemos los ministerios, pero no nos preocupamos por lo que Dios piensa, y empezamos a anhelar, no, un día yo quisiera estar en aquel lugar, en aquella posición, en aquel ministerio, o liderando, y es algo bueno que desees y que anhelemos ministerios en la obra de Dios. Pero ¿cuál es el motivo del anhelo del ministerio? Que nos obedezcan, que podamos dar órdenes, que podamos dar instrucciones. Y déjame decirte, está muy tergiversado el liderazgo. Pensamos que el líder es el que guía todo, el que da instrucciones, el que hace mapas, el que hace esto. Pero no, un líder tiene que guiar, amar, ser ejemplo, instruir. No decirle haz esto, sino hagamos esto. Son cosas que van cambiando, y perspectivas que son sanas para un liderazgo. Pero muchas veces somos muy egoístas y queremos y anhelamos una posición solo por cómo me veré o cómo me queda el título. Ansiosos por ganar. Quiero pasar a un segundo punto. Una posición difícil. Quiero que leamos Romanos 9:12. Libro de Romanos, capítulo 9, versículo 12. Si lo tienes, di un fuerte amén para que podamos leerlo juntos. Y dice Romanos capítulo 9, versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticias en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Llevamos algunos años acá en la iglesia, muchos llevan, los más cortos 2 años, y solemos pensar que en nuestro transcurrir en Cristo, conforme a los años que llevemos, eso nos hace merecedores de algo en el reino de Dios. Y déjame decirte, estamos equivocados.
no es para el que corre, no es para el que lo busca, sino es para el que Dios le da. Podemos pasar 10, 20, 30 años en este lugar y eso no nos asegura un título, no nos asegura nada. Como Santos lo decía, desde que nací estoy acá hace muchos años y he podido compartir con muchas personas en esta iglesia. He estado con muchos miembros de la iglesia que han estado por años, aún más de 25 años. Y déjame decirte, es triste porque esos años no les han asegurado nada en el reino de Dios. Hemos visto personas acercarse, nuevos conversos, y cómo Dios los ha usado. Los ha llevado a lugares altos. Muchos de los pastores que están en el campo, no es que lleven la mayor cantidad de años acá, pero sí han tenido el corazón dispuesto para servir a Dios. Y Dios los ha elegido. Me impresiona mucho el testimonio de nuestro pastor y admiro eso. Personas estuvieron aún antes que y pensando, yo me merezco una posición, yo me merezco un lugar, yo soy la persona indicada, y es donde vemos que Dios ama y es al que Él pone, no al que corre, no al que quiere. Y déjame decirte, de eso debemos cuidarnos nosotros, de no buscar una seguridad en nuestra capacidad, en nuestra experiencia, en nuestro intelecto, en lo que nosotros podemos hacer, sino buscar en todo momento agradar a Dios, porque de Él viene la bendición, no de nuestra imagen, no de lo que la gente piense de nosotros, sino de lo que Dios puede hacer para con nosotros. Te hablaba de que confiábamos mucho en lo que nosotros tenemos, en lo que nosotros podemos hacer, y este es un lado de la moneda, pero existe otro lado de la moneda en el que nosotros no nos sentimos con suficiente autoridad, con lo suficiente, con lo que requiere el ministerio, con lo que requiere servir a Dios. Muchas veces venimos de lugares destruidos, donde hemos crecido con inseguridades, y esas inseguridades nos siguen al reino de Dios. Y cuando vienen retos de parte de Dios a nuestra vida, cuando buscamos y anhelamos de Dios y hay una oportunidad, esos pensamientos con los que crecimos, esas deficiencias, esas inseguridades vienen y nos afectan para poder servir a Dios. Dios abre oportunidades, Dios nos da una oportunidad para poder servirle, y rápido pensamos, yo no cumplo con lo que se necesita, no soy hábil, no puedo, no tengo la capacidad de hacerlo. Y quiero que me ayudes a leer Jueces 6, capítulo 6, versículo 15. La historia de Gedeón, una historia muy conocida. Jueces capítulo 6, versículo 15. El libro de Jueces capítulo 6, versículo 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y es lo que te hablaba, Gedeón estaba aquí viendo su posición. Su familia era pobre, y no solo su familia era pobre, sino él era el menor de todos tus hermanos. Como te hablaba al principio, el hijo mayor o el primogénito tenía una bendición, un liderazgo implantado, un destino ya establecido, pero los hijos menores no corrían con esa misma suerte. Muchas veces no tenían un lugar importante en la familia, y aquí está Dios llamando a Gedeón para que haga algo importante para el reino de Dios, y Gedeón le contesta: no tengo lo que se necesita, no tengo dinero, no tengo el nivel que se requiere, no soy el primogénito, soy el menor, nadie me va a escuchar, nadie me va a poner atención. Y son muchas cosas que Gedeón tenía implantadas desde su niñez. Déjame decirte, él y sus hermanos ya sabían quién iba a ser el señor de la casa cuando su padre falleciera. Podía ser el mayor, si el mayor fallecía iba a ser el que le seguía, y Gedeón iba a ser el último, la última opción, el último recurso de su familia. Gedeón ya había crecido con esa mentalidad: yo no puedo hacer nada importante, yo no tengo lo que se necesita, no soy el primogénito, no tengo la habilidad, no soy el escogido. Y aún así Jehová lo llama. Muchas veces somos cuestionados aún por nuestro círculo más cercano, por nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros amigos, y muchas veces no nos consideran como alguien capaz de hacer lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos, de liderar, de servir. Muchas veces pensamos: no tengo la capacidad económica. Muchas veces estamos en una iglesia que nosotros respondemos a retos financieros,
Y muchas veces nuestra cabeza dice, yo no tengo la capacidad para hacer eso. Ellos sí, ellos se ven que tienen dinero, se ven que tienen casa, se ven que tienen carros, pero yo no. Yo soy pobre, soy el menor de mi casa. Y déjame decirte, en esa posición, aún en esa posición, el Señor te está llamando para que hagas algo. Para que lo busques, para que le sirvas. No, y en estas circunstancias es donde el poder de Dios se manifiesta. Donde no es tu capacidad, porque si bien pensamos nosotros, si hubiésemos seguido en nuestra vida fuera de Cristo, en el mundo, no estuviéramos en el lugar que hoy estamos. Y hoy no estamos porque nuestra capacidad nos llevó acá, no estamos allí por eso, sino porque Dios nos ha traído a este nivel, a esta seguridad en Él, no en nuestra capacidad, nuestro intelecto, sino en lo que Él puede hacer en nosotros. Y esto es igual en el reino de Dios. Muchas veces vamos a tener la oportunidad de hacer algo para Dios. Y vas a voltear a ver tu condición y vas a decir, yo no tengo el porte, no tengo lo que se necesita, no tengo el dinero, no puedo hablar como ellos hablan. Y déjame decirte, eso no es lo que el Señor está mirando el corazón y lo que tú vas a poder hacer en un futuro para Él. Quiero que me ayudes a leer Eclesiastés 9:11. Donde nos da esperanza y oportunidad que Dios nos puede usar. Libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que en tiempo y ocasión acontece a todos. No es para el que tenga la habilidad, porque déjame decirte, ninguno de los que estamos acá tenemos la habilidad de hacer lo que hacemos. Lo que hacemos es porque Dios nos ha dado un regalo, una habilidad. No es por lo que nosotros podamos hacer. Y aquí la Biblia está diciendo, no va a ganar la carrera el que es más delgado, el que pesa menos. No va a ganar el pan el que es bien inteligente. Ni el elocuente va a lograr convencer a todos. Sino es lo que el Espíritu de Dios puede hacer en tu vida para los demás. Lo que Dios puede impartir a los demás por medio de tu vida. Y muchas veces no nos creemos eso. Creemos que somos menos de lo que el Señor nos está diciendo. Y muchas veces hay gente que apoya eso. No tienes el porte, no hablas, te confundís, no cantas bien, no tocas bien, no puedes predicar y suman a nuestras inseguridades. Pero ¿por qué creerle a estas personas y no creer a una promesa de Dios? Que no es para el que tenga habilidad. Déjame decirte, si estás esperando agarrar la suficiente experiencia para hacer algo en el reino de Dios, vas a pasar por mucho tiempo sin hacer nada. Porque hay personas que aún teniendo la experiencia, no hacen lo que el Señor quiere que hagan. No es por experiencia, no es por habilidad, sino es por lo que el Señor te da y puede hacer en tu vida. Muchas veces, y como testimonio propio, venimos a la iglesia y estamos sirviendo en un ministerio y pensamos que lo que hacemos no es importante, no es valioso. Pensamos que no tiene el peso que se necesita. Miramos a todos los hermanos hacer en la iglesia, tener liderazgos, guiar a las personas, dar instrucciones, y en lo personal te digo, muchas veces lo miramos como algo muy lejos, como algo que nunca me va a pasar a mí, o como que lo que yo hago no tiene mucha importancia como lo que él hace, como lo que ella hace, como lo que se está viendo en este lugar. Y déjame decirte, no alcanzamos a entender la gran bendición que tenemos de ser parte de esta iglesia y de servir, no necesariamente como un líder, sino como alguien que quiere servir a Dios. No solamente podemos servir a Dios teniendo un liderazgo, podemos servir a Dios ahí donde estamos, en el ministerio que nadie ve, en el ministerio que no llama mucho la atención. Ahí podemos servir a Dios y ser de una gran importancia para Dios. Hay una sombra y hace algún tiempo hice un estudio bíblico sobre el lugar santo del tabernáculo, y muchas veces aquí en la iglesia tenemos el ministerio de limpieza y muchos se enojan, a muchos
muchos no les gusta, o muchos piensan que no es muy importante, pero déjame decirte, en la antigüedad nadie podía entrar al lugar santísimo, nadie. Solo una vez al año entraba el sacerdote a ofrecer holocausto, a sacrificio, a derramar sangre del altar por el precio del pecado. Y déjame decirte, hay alguien que tenía que limpiar el altar, y no podía ser cualquier persona. Y son cosas tan simples que nosotros no alcanzamos a ver, como el ministerio de nuestra iglesia. Cosas que a nuestros ojos son simples, pero para Dios son cosas muy importantes, que están forjando nuestro destino en Él, que están forjando lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cosas simples, pero que van a impactar la obra de Dios. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 24. Libro de Lucas, capítulo 22, perdón. Versículo 24 en adelante. Muchas veces nos preocupamos por en qué posición estamos en la iglesia, si nuestro ministerio es importante, si lo que hacemos sirve de algo para el reino de Dios. No nos damos cuenta que estamos haciendo cosas poderosas. Vamos a leer en el capítulo 22, en el versículo 24 del libro de Lucas. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Nuestro ejemplo, nuestro modelo de vida, lo que estamos buscando, dice: yo estoy entre vosotros como el que sirve, no como el que está sentado a la mesa. Y muchas veces nos equivocamos, que entre más me vea, entre más yo aparezca en las luces, más estoy haciendo para Dios. Y déjame decirte, todo tiene su lugar, todos estamos sirviendo a Dios. Gracias a Dios por los liderazgos, por nuestros líderes, pero muchas veces pensamos que eso es servir a Dios. Pero ¿qué es de lo que tú y yo estamos haciendo como hijos de Dios? Buscando nada más, anhelando el liderazgo para poder servir, anhelando nada más un título para ahora sí poder servir a Dios. No, podemos servir ahí donde estamos, sin necesidad de un título. Dice la Biblia: no es el que se sienta a la mesa el mayor, sino va y es el que sirve. El que está en las cosas más simples, ahí está ese que es mayor, en el que Dios presta atención. En lo que hacemos en lo oculto, el Señor se va a agradar y luego nos va a recompensar en público. De eso es lo que el Señor está hablando. Muchas veces, como te decía, somos intimidados muchas veces por las personas, pero también por nosotros mismos, en no tener la capacidad de hacer algo para Dios, en querer ser el mejor, en querer ser el primero, el pensar no tengo la capacidad, y siempre anhelar estar delante de las filas, delante de todos, arriba de todos. Pero déjame decirte, hay una bendición sirviendo atrás de las luces, donde nadie te ve. El Señor te va a recompensar. Muchas veces, como te decía, pensamos que nuestro ministerio es muy simple y no es un impacto, pero nuestro ministerio hace que el reino de Dios funcione. Muchas veces los primogénitos en la antigüedad tenían la vida resuelta, ya sabían qué iban a hacer, que iban a ser un rey, que iban a ser el señor de la casa, que iban a dirigir su familia. Pero ¿qué de los segundos? ¿Qué de tu vida? ¿Qué de mi vida? De nosotros como segundos, de los que fuimos llamados de allá afuera, rescatados de lo vil y de lo menospreciado, de donde no teníamos un título. ¿Qué de nosotros? Déjame decirte, Dios también tiene un propósito para nosotros. Para los que no somos muy elocuentes, para los que no tenemos mucha habilidad, mucho conocimiento, mucha sabiduría, Dios aún para nosotros tiene algo por hacer. No todo es lo que se ve, no todo es en apariencia, no todo es para los elocuentes, dice, para los que pueden hablar, sino es para los que Dios llama. Quiero contarte una historia. Había un hombre llamado Nicholas Winton, de origen británico, y él decide ir a hacer unas vacaciones a Praga en 1938. Y cuando llega a este país, a esta nación, a esta ciudad, se da cuenta y encuentra una nación devastada, en aprietos, con peligro. Y déjame decirte, esto fue a inicios o poco antes que iniciara la Segunda Guerra Mundial.
y se dio cuenta que los nazis empezaban